José Manuel López, vamos a ver. 2021. Y tu hija decide quitarse la vida. Sí, a las 8:04 de la mañana, como digo yo, cuando salió para el colegio en el hueco de la escalera del edificio. ¿Y después de eso qué? Te quedas en shock. Te quedas en shock mucho tiempo. A los 6 días recibimos un email post-mortem que ponía muerte. Lo vimos muy raro, ¿no? Entonces decidimos ir a comisaría y allí dijeron que eso era muy complicado saber, que me harían de hacernos el favor a ver si lo podían averiguar. Yo insistía en que quería saber quién había enviado ese mensaje, que vimos mi mujer y yo a las 11 de la noche, imagínate 6 días después. Pero si no ponía una querella criminal, si no lo hacía vía penal, ni se haría eso, ni se miraría el ordenador de mi hija, ni el teléfono de mi hija, ni de los posibles acosadores, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si no me queda más remedio, aun sabiendo que no tendré buenos resultados vía penal, iniciaré la vía penal para que se lleven a cabo estas acciones. Y así hicimos. ¿Tu hija cuántos años tenía? 15. Tenía 15 años. Simplemente no para querer ahondar en el dolor, sino para saber cómo afrontar este tipo de cosas. Yo no sé si había previos, dicen que a veces hay que buscar porque uno no lo hace si antes no lo prueba antes, si habían habido tentativas, si sabíais que había acoso, si no. A ver, es complicado porque lo que para uno puede ser acoso, para un niño igual no lo es. Hay muchos tipos de acoso, hay muchos tipos de colegios. No es lo mismo un colegio en la periferia, ¿no?, en un barrio que haya criminalidad, a un elitista que esté en una buena zona. Siempre cambia todo. En el caso del colegio de mi hija es que ya había mucho acoso porque ya luego salió a la luz, salieron muchos casos, se sabía. El acoso que le hacían a Kira eran sencillas burlas. A mi hija al final no le pegaba a nadie, solo se burlaban. De hecho, a pesar de que ha sido archivado el auto, en el propio auto pone que no había acoso escolar delictivo, pero sí habían burlas por su timbre de voz, por su acento cuando hablaba inglés, por su nombre al pasar lista. Esto no es delito, pero yo ya lo sabía cuando inicié. Para mí no ha sido sorpresa que se archive, yo lo estaba esperando. Carnaval ya me lo avisó y digo, no importa, es mi única hija y en vida le prometí que denunciaría el maltrato que recibió, y que ella no esté viva no quita de que cumpla su promesa, la promesa que le hice. Pero usted veía a su hija, o sea, quiero poner el foco también en la familia, que si usted detectó algo en su hija para ver que no lo estaba pasando bien, no solo infeliz, estaba triste. No solo lo detectamos, es que Kira nos lo contaba. Pero claro, tú como adulto jamás te vas a poder poner en lugar del sufrimiento que tiene esa persona, porque si yo hubiese podido, le hubiese sacado del colegio, por ejemplo. A veces me lo dicen, ¿no? Mira, ahora estaba oyendo el programa y pienso que todos somos un poco responsables cuando muere un niño. Todos. Maestros, directores, padres, por supuesto, compañeros, no se escapa nadie, cada uno a su nivel. La mayor pena la tiene mi mujer y yo. A mí me dicen, oye, ¿por qué no le quitaste ese MP4 o MP5? Mira, pues tengo que vivir con eso, ¿no? Ya no puedo retroceder, no puedo hacer nada, pero Kira nos lo contaba. Pero bueno, ya lo dijo el psicólogo Javier Urra. Nadie se puede poner en el lugar del sufrimiento de un niño cuando sufre, porque mi hija se mató por esas burlas. Y tenéis el caso de Sayen, de Iván y de Leila. De momento no se habla de violencia física, por lo que yo he podido escuchar y tengo contactos. Es insultos, aquello que para nosotros sería superable, para un adolescente, después de los insultos los insultos no van solos. Van con que no se le permite socializar de una forma natural. Se le dificulta el poder hacer amigos. Eso un adolescente lo lleva mal. Y yo ya veía que Kira. Pero no normalices los insultos, porque continuamente insultar era maltrato verbal, psicológico. Por lo tanto, en los adultos esto, en las parejas, sin llegar tampoco a la agresión física, también hay personas adultas que se suicidan por eso. Claro. Imagínate entonces una niña. Y luego me parece brillante, porque no le pasa a muchas familias, que ella sí que os lo expresaba, pero igualmente así como muchos adolescentes no lo expresan, lo tienen como tabú, porque tienen vergüenza
O sea, reciben tanto rechazo de fuera que sienten que los propios padres los van a rechazar y se sienten, como soy tonta o fea, yo no quiero que mis padres también me señalen de que lo soy, porque mis padres me van a dar recomendaciones, me van a decir que no haga eso, tal. Y el adolescente lee las indicaciones de los padres como, ¿ves? Soy defectuosa de nuevo. Entonces, Kira hacía un riesgo cuando os expresaba que estaba mal, porque sabía que de alguna manera les recomendabais algo, pero como tú dices, estaba tan herida que encima las recomendaciones que reciben les hacen mucho daño y por eso se aíslan y encima se aíslan más en redes sociales, en videojuegos, en esto, y entonces es que mi hijo no me habla, ¿cómo lo voy a saber? Esta es la gran dificultad, por eso los especialistas también Rafael, tenemos mucha ahora voy por ti, José Manuel, cuando se trata este tema que desafortunadamente cada vez se trata más y se buscan algunas de las razones y se habla de las redes sociales y se habla incluso de la pandemia. O sea, tu hija no sé si en el momento en el que del suicidio estaba en pandemia, fue antes, fue Estaba después. terminando la pandemia, la forma, en mi opinión, la forma en que se gestionó la pandemia, dando prioridad solo al virus y no a la salud mental de los niños, de los adolescentes, yo lo digo abiertamente, creo que no estuvo bien gestionado. A mi hija le perjudicó aquello. Los suicidios no son solo por una sola cosa, siempre van acompañados de otras, ¿no? Siempre hay una principal, pero aquella época no ayudó porque yo recuerdo que Kira intentó buscar a una amiga suya el día antes de suicidarse, quería hablarle de algo, intentó cruzar el colegio, pero le pararon los profesores porque pasaba a la zona que no podía contactar con otros alumnos por lo del virus. Ajá. Hombre, a lo mejor se hubiese llegado, se hubiese podido desahogar y ese día no salta. Es así, ¿eh? Es así. Es así. Sí. Fíjate que cuando estamos hablando de esto y has comentado la pandemia, una de las cosas que tenemos que aprender, y yo creo que las administraciones públicas han de aprender, es hablar al cerebro adolescente. No estamos hablando al cerebro adolescente. Si ya la administración no habla a la gente normal, es decir, el lenguaje que utiliza, no estamos hablando a la administración adolescente al cerebro adolescente. Y todo lo que se hizo de comunicación, nunca se hizo una comunicación hacia los adolescentes, es decir, quedaron absolutamente marginados de eso. Pero fíjate que antes, lo que estabas comentando, José Manuel, y lo que también comentabas tú, a mí me parece que estamos como en el mismo paradigma de la violencia sexual de hace 20 años. Igual, es decir, ley del silencio, el tabú, la víctima no se atreve a expresar, lo vive con vergüenza, es la víctima la que lo vive con vergüenza, es una revictimización, por tanto, la víctima lo vive con vergüenza. Es más, las medidas que se suelen aplicar, y eso es algo que se tiene que revisar, es a la víctima a la que se separa el grupo. Imaginemos con alguien que tiene un problema de socialización, encima le sacas de su núcleo de socialización secundaria. Bien. No se trabaja sobre el entorno. Es decir, incluso a veces se le culpabiliza a la víctima, decir, bueno, el problema no es que sean cosas de chicos, porque oye, al final todo el mundo, pues en los colegios pasan estas cosas, al final el problema es de la víctima, que no lo supo asumir, que podía tener problemas en casa, que psicológicamente a lo mejor no se encontraba bien. Pero fijemos que estamos igual que en el paradigma del acoso sexual de hace 20 años. Y yo creo, y ahí es la misión que yo creo que tú tienes, es hacer avanzar eso y pensar que algo que actualmente todavía se está normalizando, como se normalizaban hace 20 años algunos acosos sexuales, pues que se dejen de normalizar.